Radio. Pónganse cómodos en el diván de El Quicio. Bienvenidos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en una emisión más de su programa El Quicio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, como todos los miércoles, en punto de las 10 de la mañana, por la frecuencia del 107.9, esta red Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda en este micrófono Hugo Olveda. Ivette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Ya de regreso por fin en cabina. Perfecto. Después de las vacaciones del Quicio estamos de vuelta. Buenos días, radioescuchas. Ok, un saludo también, por supuesto, a Víctor Muro, a Brenda Cebes y a Efraín Varelas en la producción. Un día, bueno, nubladito, la Ciénega amaneció así, en general, ¿no? Los municipios que componen esta región, y aquí en el centro universitario, con la lluvia, pues, muy a gusto el clima, ¿no, Ivette? Y vamos a hablar precisamente de un tema, ya tendremos un poquito más adelante un invitado que nos va a comentar también cómo está esta parte del rezago educativo también aquí en la región, sobre todo
en el trabajo con adolescentes o adultos, Ivette, que de alguna manera o por diferentes circunstancias, pues no han podido completar sus estudios básicos, y que esto pues repercute también en la elección o en la contratación incluso de un empleo. Vamos a analizar algunos de los factores que están ahí, pero este rezago educativo que podemos visualizar en la Ciénega y por supuesto a nivel Jalisco y a nivel México. Y que, bueno, al momento que empezara el debate hubo del rezago educativo como un acontecimiento multifactorial. Claro. Creo que sí vamos a tocar elementos pues muy sensibles, otros muy lamentables, que seguramente más de uno de nuestros radioescuchas se identificará, incluso como parte de algo que pasa en su contexto o en su familia, porque el rezago educativo creo que es un problema educativo, es un problema social que tiene números altísimos y que cada vez va en crecimiento, que es lo más preocupante, ¿no? Cuando se desarrolla el análisis, yo estaba checando por ahí bibliografía de este análisis de rezago educativo en Jalisco, y bueno, seguimos encontrando que hoy uno de los factores principales sigue siendo la pobreza. Así es. Pero específicamente en nuestra Ciénega, y más en concreto en Ocotlán, en nuestro municipio, hay otros elementos que ya más escabrosos que han entrado como una influencia al rezago educativo, como lo puede ser la delincuencia organizada, el pertenecer o involucrarse en el narcomenudeo, en toda esta situación que lo vemos desde la educación básica, ¿no? Y que podríamos pensar que el rezago educativo, porque luego escuchamos programas que también hablaremos de ellos, que ayudan a estas personas a completar sus estudios o llevarlos a término, o iniciarlos, aquellos que no atravesaron ni por la educación básica. Sí, existen esos programas, pero también qué pasa con esos jóvenes o qué pasa con esos adultos que ya en un nivel medio superior, nivel superior, pues forman parte de estas cifras del rezago educativo, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar también pues ese camino académico? Entonces creo que va a estar muy interesante, y también a nuestros escuchas invitarlos a que nos puedan llamar a cabina al 56019 para compartir alguna experiencia cercana o personal, y también que nos den su opinión acerca de qué pasa en nuestro municipio con el rezago educativo, ¿no? Claro, uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes es el derecho a la educación, es un derecho universal. Es un derecho que también entendemos en ocasiones hasta de cierta manera utópico, ¿no, Ivette? Por los factores que tú ya comentabas, entre ellos la situación de pobreza o de marginación, y que el lunes acudí al Hospital Regional de La Barca, y bueno, un saludo también a Enrique Echeverría, que él es el coordinador de Guavi en Atotonilco, y comentaba algo muy importante. Él decía, porque hablamos de la deserción escolar, por supuesto, y como parte también de la omisión de cuidados que pueden tener padres y madres a la hora de la educación. Y decía él, bueno, hay situaciones que pueden negociarse, dice, pero hay otras que no. Dice, los derechos fundamentales no tienen que negociarse. Y él ponía el ejemplo: oye, ¿y por qué tu hijo o tu hija salieron de la escuela? ¿Por qué ya no van a la escuela? Es que ya no quisieron ir, ya no les gustó la escuela y mejor optaron por salirse. ¿Y tú permitiste? Sí, y hay condiciones favorables para que puedan acudir, por supuesto, pero es como la decisión, dice, es que esa decisión no la toma el niño o la niña de decir, ya no voy a la escuela, porque le va a tener una repercusión mucho más adelante, y no va a entender esos procesos, ¿no? Y entonces decía, esto no se negocia, esto se tiene que dar como de facto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio es algo fundamental. Claro, ya hablaremos de los diferentes factores que pueden contribuir en la práctica, y que entonces, como tú bien decías, factores nuevos, Ivette, que se han ido, o se han adherido a la pobreza, a la marginación, y que ahora encuentras, o comentabas tú, la delincuencia organizada como una de las principales también, dinero fácil, pero también los roles que se han ido modificando. Y entonces todo esto va a tener una repercusión que, bueno, vamos a ir analizando también con nuestro invitado. Óscar González, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hugo. ¿Qué tal, Ivette? Hola, Óscar. Encantado de estar aquí después de, ¿cuántos meses? Sí, ya tenías ratito. 2 veces, ahí por cuestiones laborales tuve que ausentarme, y aparte pues el tema vacacional aquí del Ciénega, pero pues todo un gusto y un placer de estar aquí, ¿no?, con ustedes y con nuestro invitado especial, ¿verdad?
Claro, hoy vamos a hablar de este rezago educativo y precisamente tenemos un invitado que él actualmente es el coordinador de la zona 5, sí, aquí y que de ILEJAT, ¿verdad? Abraham Famoso Cortés, licenciado Abraham Famoso Cortés, que bueno, nos va a explicar cuál es el trabajo que se realiza y cómo está este rezago, Abraham, directamente aquí en la Ciénega. Mira, el trabajo que se realiza es atender a todos las personas que de alguna forma se quedaron sin atender por algún motivo o razón, ya sea por falta de dinero, por falta de ganas, por falta de tiempo, por circunstancias inclusive muy ajenas a ellos, o por circunstancias sociales en lo general, que son personas que de alguna manera nuestra sociedad no les ha cumplido, no les ha atendido, no los ha cuidado para conducirlos por el camino de la educación. Y estamos hablando de que el municipio en la región, el municipio de Degollado, es uno de los más atrasados, que tiene arriba de 15,000 personas que de alguna manera no alcanzo a identificar ahorita si son que no saben leer y escribir de primaria o secundaria, pero siempre hay más de primaria, porque mucha gente sí se compromete o en la costumbre aprenden a leer y a escribir, al menos de manera rudimentaria, pero con su certificado de primaria hay muchos, son las grandes cantidades, y con certificado de secundaria pues hay personas que son las menos, ¿no? Okay. Uh-huh. Estamos hablando que entonces Degollado es uno de los municipios con una problemática ahí en torno a la educación. Uh-huh. Es correcto, también Ayotlán, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, en el lado de la Ribera, pues en realidad traemos un rezago significativo en toda la región. De 15,000 que significa Degollado, Jamay tiene 17,000, arriba de 17,000, Ocotlán 71,000. Creo que está abatido esa cifra, no creo que sea tan alta, pero los últimos datos que nos arroja sí son cerca de 70,000. Okay. Poncitlán 33,000, Tototlán 16,000 y Zapotlán del Rey 12,000. Uh-huh. A Totonilco 42,000, Ayotlán 26,000 y La Barca 45,000. Más o menos en esos promedios de rezago. Y es que encontramos en la parte sociocultural situaciones tan cotidianas, desafortunadamente. Hablando de la educación básica, por ejemplo, Hugo, encontramos niños que no tienen ni siquiera acta de nacimiento. Uh-huh. Y ese es un motivo en las familias para que no sean inscritos al preescolar. Por lo tanto, no llegarán a la educación básica. Estos niños llegan a una edad de primaria, ¿no? Vamos a decir ya de nivel 4, 5, 6, y siguen sin tener una documentación. Entonces, parte de lo que se pondrá en la mesa es cómo estos factores socioculturales son muy comunes, pero no justifican una violación de derechos. Claro. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos de lleno con el tema. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, convocan a participar a la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García, con el objetivo de reconocer la labor social y humanitaria. Recepción de expedientes hasta el 8 de septiembre. Mayores informes www.cvss.udg.mx. Presea al Servicio Social Irene Robledo García. Por una humanidad más humana. Radio Universidad invita. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, te invita a cursar la maestría en Ciencias, un programa educativo enfocado en la investigación científica y tecnológica, orientada a las ciencias biológicas y agropecuarias, y a las ciencias exactas e ingenierías. El registro estará abierto hasta el 30 de octubre. Para mayor información, visita www.cusi.udg.mx. Centro Universitario de la Ciénega, es parte de ti.
La Chora sí tuvo su momento super underground. O sea, ya sabemos que ya ahorita se nos considera más bien hipsters, pero sí fuimos underground. O sea, es muy importante que conste eso. O sea, se va uno a los podcasts, se pone a revisar y el pasado de La Chora es super punk. Que mi hijo empezó a ir La Chora y que luego agarró malas ideas y es un marihuano horrible. No me gustó lo que estoy yendo, pero yo sé que sí hay un podcast. Oiga, disculpe, el movimiento underground aquí en esta ciudad. Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. ¡Güey! ¡Cachungue! La Chora interna. Toma, Natum. Mira cómo le hacen. Llegan, se estacionan y nos ganan el lugar. Yo quería ese lugar de discapacitados, es para mí. A ver, ¿a quién quieres engañar? Aquí están tus hijos, están oyendo que te quieres... Saben que eres un incapaz mentalmente, pero puedes caminar perfectamente. No. Siempre quieres engañar a la gente. No, soy discapacitado. No, aquel señor, mira, agarró 2 lugares para discapacitados. Sí, nos lo ganó. Yo traigo una olla enterrada. Señor, quítese, no le da vergüenza. ¿Cuál incapacidad? Ay, sí, porque traigo unas muletas. La señora está panzona, no está embarazada. Eres analfabeta vial. Pero de veras que... mira nomás. Dime cómo manejas y te diré quién eres. ¡Muévanse! Abusado. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en El Quicio y bueno, estamos hablando de este rezago educativo que bueno, a nivel nacional, pero ya aterrizándolo directamente en nuestra zona Ciénega, y escuchamos, bueno, datos muy interesantes. ¿Comentabas algo, Ivette, previo al corte? Como uno de los factores socioculturales, digámoslo así, en nuestro municipio es muy común que muchos niños no ingresen a preescolar y por lo tanto no ingresan a la educación básica por no tener la documentación. Es decir, estos niños no existen para nadie, no tienen ni siquiera la... Es un derecho también. Y sigue siendo un argumento, a pesar de que sabemos que es un trámite, si no gratuito, realmente simbólico, la cooperación, sigue siendo un argumento para muchas familias por lo que sus niños no llegan ni siquiera a la educación básica. Teniendo en cuenta también, decía hace rato nuestro invitado, dentro de la costumbre aprenden a leer y a escribir, a lo mejor lo básico o de manera muy rudimentaria, nos decía, pero también dentro de la costumbre está esto. Es parte de la costumbre de nuestras familias también, que no sea una necesidad, ni siquiera visto como un derecho, no sea una necesidad el que los niños o los hijos vayan a la educación, vayan a la escuela, a la educación básica, por lo menos. Yo creo que de ahí parte la estrategia del INEJAD, que tiene que ver con el MEVIT, el dichoso MEVIT, que es la forma de enseñanza hacia la población, que significa método de educación para la vida y el trabajo, ¿sí? Y que rescata las herramientas que las personas tienen, ¿sí?, para el aprendizaje o sus propias experiencias que les puedan servir para respaldar sus conocimientos necesarios en secundaria, primaria o alfabetización, ¿sí? Entonces creo que me parece importante que se le dé un abordaje un poco más humano y menos robotizado, que puede llegar a ser así, y que muchas veces institucionalizado. Exacto, sí. Igual acá que nos comenta Abraham, cómo significa este trabajo para él, qué representa todo esto, porque tiene que ver mucho con el contacto con la gente, tiene que ver mucho con el servir prácticamente a gran parte de la población norte, que vemos las cifras tan alarmantes, ¿no? Algunas más del 50% de rezago en personas de 15 años o más en las poblaciones de la región Ciénega. Entonces, creo que es algo preocupante. De hecho, como comentaba nuestra compañera, además de ese rezago en el registro de los que nacen, que es un derecho humano inalienable, la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación se preocupa por los que están en tránsito. Nosotros tenemos la obligación, aunque no tengan registro, atenderlos y inducirlos para que adquieran estos servicios de lo que comenta el licenciado Oscar, del método para la vida y el trabajo, que evalúa ahora sí que los aprendizajes de la vida
se los evalúa y se los considera para poderles generar una evaluación y en su momento, si es aprobatorio, pues certificarlos. Pero el MEVIT es un método muy interesante andragógico que se utiliza con los beneficiarios o con los educandos para ayudarles a certificar lo que ellos saben. También cuenta mucho si tienes un taller o alguna acreditación de cualquier tipo de curso, de oficio, entonces les cuenta, el sistema los considera, pero sí se está haciendo un esfuerzo muy grande, inclusive hay un programa de migrantes, aunque migrantes que no tienen registro en el país, migrantes que se fueron y que de alguna manera son deportados, o personas que se van, dejan inconclusos sus estudios y regresan. Entonces tenemos un programa también de atención para ellos y aumenta las cifras que tú comentabas, ¿no? De los que además en el país no se registran, no tienen educación. Ese tipo de cifras también nos aumenta los números porque hay mucha población flotante, pero tenemos la obligación de atenderlos. A mí me gustaría hacer una pausa o decir a todos los jóvenes o niños que nos estén escuchando y que dan por hecho que ir a la escuela le pasa a todo mundo, ¿no? Que sepan que son privilegiados porque no son parte de estos números del rezago educativo. Claro. Y creo que otra parte importante también, bueno, conocer los programas, y será interesante los factores que ocasionan este rezago, pero creo que también va a ser muy importante. Antes se consideraba que este rezago se debía solo a factores externos a la educación, y hoy también empieza a voltear la mirada hacia estos factores dentro de la educación que están contribuyendo o que están influenciando en este rezago educativo, ¿no? Claro. Sí, ahora esta visión que me parece muy importante, que también mencionaba Oscar y que reafirma Abraham, el no solamente verlo como números institucionales, sino también como parte del ser humano, de la esencia del ser humano, porque imagino, y dentro de estas creencias estamos hablando que este rezago, bueno, mayores de 15 años, ¿no? Adolescentes y adultos que no han cumplido sobre todo con esa educación básica, y que también convencerles de estudiar, me parece también una parte complicada. Bastante. Dentro de esas creencias o dentro de esa cosmovisión, oye, pues es que ya no es tan necesario, ya estoy grande. Hace poco veía una publicación en la Gaceta de la Universidad, un adulto mayor de 80 y tantos años estudiando la licenciatura en Derecho. Y qué padre, ¿no? Y nosotros hemos tenido, bueno, aquí alumnas y alumnos que más de 50 o 60 años estudiando la carrera de Psicología, y que tuvieron que luchar incluso contra los propios prejuicios familiares o los prejuicios sociales. ¿Para qué estudias? Ya estás grande, dedícate a tus hijos, ya tienes a tus nietos. También es uno de los factores que ustedes podrían, para tratar de convencer a las personas de estudiar, ¿no? Fíjate, Hugo, que se conocen historias muy padres aquí, ¿no? Por ejemplo, el que tú comentas de 83 años que estudia en la costa, él fue estudiante del INEJAD. Okay. Entonces hizo su primaria y de secundaria, si el dato no me falla, en Guadalajara, y avanzó haciendo su prepa abierta, y ahora estudia cuarto semestre después de un paro cardíaco. Estudia Derecho en la costa, por allá, Cuc Sur se me hace, Cuc Costa. Y es padre escuchar ese tipo de relatos, y también personas, por ejemplo, que no querían estudiar, se resistían, pero cuando ya tuvieron sus hijos y les pedían que fueran a la escuela, y el hijo mismo los coacciona y les dice, si tú no tienes tu certificado de primaria, yo no voy a la primaria. Y entonces los papás se meten a estudiar con esa razón. Y hay tantas historias, pues, padres sobre ese tema. Yo les comento siempre a mi equipo de trabajo y a todas las personas que operan en la región, el instituto, y que dan el servicio a la gente, que lo más padre de esto es transferirles el conocimiento, porque si tú le transfieres conocimiento a la gente, les abres una perspectiva increíble de percepción, de operación. No es lo mismo que una persona que se encuentra en rezago educativo y a veces en miseria extrema, que le digas
que vivimos alrededor de millones de microorganismos y que si tú los pudieras ver no alcanzarías a ver ni a 2 centímetros a través de ti por tantos microorganismos dañinos que pueden estar en el ambiente. Entonces de repente le dices, ¿sabes qué? Si hierves el agua para que te la tomes, te va a generar un bienestar. Y por ahí empieza en la salud y luego el cerebro se reactiva y empiezan a tener otra perspectiva. Cosas tan básicas que ni siquiera es pensar en el saber leer y el escribir y el sumar para sacar cuentas, ¿no? Sino cosas muy insignificantes que a lo mejor, como tú decías, nosotros ya sabemos que pasamos por la escuela y ni siquiera nos percatamos que fuimos privilegiados, porque hay quienes sí no generaron esa perspectiva desde su nacimiento. Entonces, cuando le cambias una perspectiva a una persona de esas, se potencializa su decisión y esa persona termina con un compromiso tan grande y tan fuerte de seguir luchando y seguir adelante, que se motivan hasta los 83 años para salir con su carrera. Y hay casos extraordinarios, pero todos los que llegan ahí son casos extraordinarios, así de emoción que dices, wow, ¿cómo es posible todo esto? Pero sí les cambia la perspectiva de fondo con una cosa tan pequeña, tan insignificante. Sumando a esto que comentan, a mí me llama mucho la atención, ahora que estoy en el Instituto de la Mujer, de todas las mujeres que se acercan, que terminaron apenas primaria, alguna secundaria, y me llama mucho la atención el ¿qué hay detrás de por qué no seguí estudiando? Si todavía está esta creencia de que la mujer pues se va a casar, ¿para qué estudia? La va a mantener el marido, ¿para qué trabaja? Entonces, esta idea que además las lleva a vivir con decadencia y con algunas limitaciones, el que estos introyectos pues siguen estando, ¿no? Y que seguimos viendo muchas mujeres sin estudio y truncadas sus primarias, secundarias, algunas hasta prepa, pero que no la terminan, ¿no? Sí, Norma, yo creo que parte de esos rezagos culturales que hemos observado, al menos cuando le ponemos atención a estas cosas, como comenta Ivette, que las personas nacen y no lo registran. Entonces ya los temas de feminidad y los temas de masculinidad, que al final de cuentas se encuentran en nuestro camino y nos desbaratan nuestro desarrollo social, son muy complicados. Y de verdad, los hombres no quieren que las mujeres avancen en algunas ocasiones, y sí se presentan este tipo de polaridades. Pero el MEVIT, el Método para la Vida y el Trabajo, nos ayuda muchísimo para también integrar al padre que no tiene su certificación con la mujer que se arrima, porque siempre son las más luchonas, las que más le buscan, las que más avanzan, y siempre se logra, de acuerdo a los métodos que se tiene de educación, integrar a los hijos, integrar al papá, para que también se sumen al esfuerzo de la mamá en los módulos que le llamamos. Por ejemplo, se conoce México Nuestro Hogar, cómo prevenir las drogas, no, de violencia inclusive, ¿no? Hay un módulo inclusive de violencia, sí, de atención a la violencia y prevención, que como lo dice acá el licenciado Abraham, son cosas bien básicas, pues, y que inclusive este tema de la violencia no lo integran siempre en las escuelas, Vemos esta parte de ciencias sociales, educación cívica, pero muchas veces perdemos la perspectiva de que la vida es un todo. Sí, y que es no nada más prepararnos para la competencia laboral, sino prepararnos para vivir, sí, entonces, sí. Así es, y que desafortunadamente, bueno, seguimos en este mundo patriarcal y que los hombres siguen gobernando, entonces hay incluso quienes, pues como lo mencionabas, habrán un derecho de tener nombre, un derecho de estar registrados, un derecho que tiene todo ser humano, pues si el papá no quiere reconocerlo, desde ahí ya no tiene un apellido, ya dice que no sé de quién será, y todas estas cuestiones que luego a la mujer le toca vivir por ser madre soltera y quedarse con el niño así sin registrar, y todo este problema que le puede traer para no poder entrar a la escuela, para no poder estar, porque no tiene precisamente ese derecho de estar registrado y tener un nombre, ¿no? Okay. Vamos a un corte. Y regresamos. Tlaxcala, miles de personas ya no tienen. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. De ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho. Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Con la construcción del Hospital General de San Pablo del Monte en Tlaxcala, miles de personas ya no tienen que trasladarse a otros lugares para recibir atención médica de calidad. Habla Alberta y don Merced Pérez. Entró muy mal mi papá. Me pegó una enfermedad en neumonía. Tuve que acudir aquí a este hospital. Muy bien nos atendieron las enfermeras, los doctores. Y ahorita pues ya estamos contentos porque ya no los llevamos. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en el Quicio y estamos hablando sobre el rezago educativo, sobre todo aquí en la región, con nuestro invitado Abraham Famoso Cortés. Recibimos también un mensaje, un saludo a Eunice Ledesma, ella es egresada del centro universitario, también psicóloga, y nos comenta a través de Facebook que ella se ha topado tristemente en muchas ocasiones con un grado de interés muy elevado en Atotonilco hacia el estudio de parte de jóvenes y adultos que tienen este rezago educativo, y las frases que más ha escuchado ella: a mí no se me ha dado el estudio, a mí no me gusta estudiar, qué hueva ir a la escuela. Y dice que hay un refuerzo social en estas ideas donde se trata de justificar, incluso con situaciones dándole un tono humorístico. Y también en este trabajo con adultos mayores ella ha observado en Atotonilco quienes muestran un poquito más de arrepentimiento, dice ella, el haber dejado sus estudios, ¿no? O sea, adultos mayores, lo comentábamos ahorita, que muchos de ellos, muchas y muchos, han retomado sus estudios, ¿no? A través del programa, por supuesto, y algunos ya en las licenciaturas. Bueno, un saludo también a Alejandro Jasso, que por ahí nos escribe y también nos comenta desde su perspectiva. Refiere él que los padres actuales o padres de familia son de esta manera con los hijos, ¿no? Son vacaciones, levántate tarde, no hay ningún problema, y los hijos se levantan a mediodía a comer nada más, llega a la universidad, a la preparatoria, y esto sigue ocurriendo, y entonces tenemos también un problema, ¿no? en sus estudios universitarios. Y hace un comparativo, me escribe que los padres de antes incluso era: no vuelves a la recámara hasta que sean las 8 de la noche, ¿sí? Y él él se pregunta y me dice: ¿de verdad estudiar 6 horas, lo voy a citar tal cual, aplastado en la escuela, cansa? ¿Sí? O sea, creo que son incógnitas, ¿no? O son factores, como dice Ivette, porque también comenta que pues los padres muchas veces no favorecen a ese no estudiar, ¿sí? O sea, los hábitos. Los hábitos, exactamente, y estos hábitos pues prácticamente se vuelven estilos de vida, y enfrentamos problemas como los que nos dice Abraham, como los que nos dice Ivette, más el machismo y la violencia de género que nos refiere Norma, y pues como no tenemos tantos rezagos, imagínate tantos factores que tenemos que resolver, ¿no? No solamente es uno. Exacto.
Así es, me hacen recordar, digo, estaba mi hermano mayor inmediato, qué sé yo, la primaria, no sé, iba y le dice a mi mamá, jefa, le decía jefa, en paz descanse mi madre, jefa, yo no tengo cabeza. Yo no voy a estudiar, yo no nací para estudiar. Y recuerdo que lo agarra mi mamá de las orejas y le dice, que no, que te vas a estudiar, le das la taquela a este al otro y andas fregando. Claro que tienes cabeza, y lo sacó de las orejas, pero era su misión de ella quería que todos sus hijos estudiaran, ¿no? Entonces, claro que tenemos que ver los padres para dar esta formación de que prepárate, estudia, haz esto o el otro, o irnos a lo mejor al extremo, quizás, como decía Ivette hace ratito, tras bambalinas, ¿no? Tanto estudio que si te sale un canijo, pues déjalo, ¿no? Entonces, claro, como que también está este miedo de que no sigan casadas porque están preparadas, o de que dejen rápido al marido porque las está tratando mal, porque sí, precisamente esto que decía Abraham, esta educación no se basa solamente en historia, en matemáticas o en las ciencias, sino también en esta universalidad de poder ver todas las posibilidades que tiene cada ser humano para desarrollarse y para poder ser valioso y sentirse valioso y valerse, ¿no? Tener esta autonomía que le da la educación. Y ahora, el día de hoy, a mí me interesaría conocer el día de hoy cuáles son los principales factores reconocidos en nuestra región o en nuestro municipio como causales de este rezago y de que este rezago vaya en aumento. Mira, tenemos una meta anual para atender de 5,400 personas, entre incorporaciones para que aprendan a leer y escribir, para que terminen su primaria y para que terminen su secundaria. Y de ese compromiso anual que tenemos, hemos atendido promedio el 20%. Yo en lo personal tengo 5 meses en esta responsabilidad, y en el primer trimestre logré triplicar las cantidades de atención y de certificación, lo que me da mucho gusto. Y en el segundo sería como después del mes y medio, ya llevamos una campaña estatal de incorporación y una campaña nacional de incorporación, reincorporación y atención, y logramos una cifra histórica, al menos en la región, porque no se había logrado esas metas, y logramos meter el fin de semana pasado arriba de 1,200 para atender, que no lo habíamos logrado en todo el año, en todo lo que va del año. Entonces nos reactivamos con fuerza, con trabajo en equipo, y logramos remontar para ponernos al corriente de atención en el mes. Los factores son multiplurales, como comentan ya todos ustedes, los compañeros de la mesa, desde como lo aborda Norma, Oscar, tú. Pero en realidad yo creo que el principal factor es que nosotros como padres debemos inculcarles a nuestros hijos el valor y el gusto por la lectura. Si tú le pides a tu hijo, le enseñas a leer, al final de cuentas a lo mejor no va a ser tan bueno en matemáticas, y como refería Jasso, no necesita durar 6 horas sentado escuchando mate, español, historia, etcétera, y la verdad sí cansa. Hay un nivel de tolerancia también, claro, muy cultural arraigado, que dice que te cansas sentado y pues te cansas, ¿no? Entonces yo creo que vamos al tema de fondo. Si le inculcamos a nuestros hijos, a nuestros niños, el valor y el gusto por la lectura, ellos ya tomarán su camino, pero ya van de ganancia, ¿no? Y los demás son temas, como tú comentas, cuando no lo registran, los derechos humanos, yo creo que ya son temas más institucionales que tenemos que atender de fondo, pero el principal es que los enseñemos a leer. Yo creo que eso es... Y ya cuando llegas adulto y sientes la necesidad, son gente muy comprometida que va a salir adelante. Ya están motivados, ya van a salir adelante, pero nuestra clave es desde el principio, desde el fondo. Abraham, hablando de esta motivación, ya lo decía ese gran psicólogo Abraham Maslow, de las
situaciones éxito, de estos momentos que cada niño, cada persona puede tener para llegar a ser exitoso, y que le llamaba él momentos de éxito, momentos que quedan marcados. ¿No sería importante, digo, y a lo mejor comprometo aquí a Abraham, que estas personas, estas mujeres, en el caso de las mujeres ocotlenses, que no lograron terminar su primaria, que no lograron terminar su secundaria, fuera más fácil el poder terminarlo, el poder tener su certificado, para ir llenando como estos espacios cumbres, estos espacios en el que se sientan que sí pueden, que sí terminaron, y no quedarse con esa idea de no pude, no terminé, está trunca? Porque incluso cuando les digo, ¿qué preparación tienes? No, ninguna. ¿Cómo ninguna? ¿Qué estudiaste? No, apenas terminé primaria. O sea, ni siquiera validan su primaria, ni siquiera dicen sí la reconocen, sí. Exactamente. Entonces, estas experiencias que tanto nos habla Abraham Maslow para llegar al éxito, para subir a todos los niveles de donde pueda la persona dar todo lo que tiene en valores, en habilidades, en todo esto que puede demostrar ser. Estas experiencias de decirle, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, vas a terminar tu primaria y a lo mejor quizás no llegue a la universidad como el señor de 83 años, quizás no, quizás sí, pero darles la oportunidad de tener estas experiencias de sí terminaste. Sí, claro, de hecho el instituto facilita las cosas como yo no las conocía. Es increíble qué fácil es llegar, sentarte a una computadora, te inducen tecnológicamente para que le pierdas el miedo a la computadora, y te hacen un examen diagnóstico y te preguntan cosas muy sencillas del tema cotidiano, de tu vida regular, y si logras responderlas de manera satisfactoria, ahí mismo te aparece tu resultado. Hay personas que llegan y en menos de una hora hacen su diagnóstico, y si lo aprueban se solicita su ¿Dónde hacen eso? Es más bien el desconocimiento, ¿no? Claro. Y la fortuna de hoy tenerlo aquí como invitado, para que todos nuestros escuchas que estén en esta posición sepan qué es lo que tienen que hacer paso a paso. Sí, claro. Miren, yo creo que lo primero es que al menos en esta mesa nos comprometamos todos y lo hagamos extensivo a nuestros amigos y a nuestra familia, porque todos tenemos un analfabeta en casa, y el término analfabeta que se usaba se oía muy feo, pero es que era como peyorativo antes, que no está alfabetizado. Alfabetizado es saber leer y escribir, pero en realidad es una persona con rezago. Todos los tenemos en casa. Empecemos por ahí. Segundo lugar, en nuestras áreas de trabajo, invitemos a los que no tienen eso a que vayan. Al menos en Ocotlán es muy sencillo llegar a la calle del Tianguis, es Leandro Valle 779, y ahí los atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Abraham, ¿qué tan posible es, por ejemplo, si yo voy a tener un evento con mujeres, que ustedes estén en este evento? ¿No es factible? Sí, por supuesto. Y que les vayan diciendo, es más, si dices que es tan sencillo y en unos minutos puedan concluir o hacer o terminar su primaria. Por supuesto que sí, Norma. Prográmalo, coméntanos, y con todo gusto estaremos ahí para ayudarte y ayudar a la gente a consolidar sus esfuerzos. Es importante comentarles así rapidísimo. Perdón, vamos a cortar. Sí, pero adelante, si no te... Comentarles así rapidísimo que si no concluyen, si en ese momento no pasan su diagnóstico, se les hace una evaluación de qué módulos no reafirmó, no conoció, y le asignamos un asesor gratuito para que lo asesore, y le damos todo el material para que trabaje con él. Perfecto. Y se guía. Vamos a ir a un corte y bueno, regresamos con la última parte del quicio. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día. No descansaré. Solo Dios sabe qué. A partir del 8 de noviembre, Arena BFG. Boletos en ticketmaster.com.mx. 5,200 pesos requiere la recién nacida Macías Victorina. La pequeña de 5 meses es atendida en neuropediatría del antiguo Hospital Civil en Guadalajara.
presenta un diagnóstico de hidrocefalia y para mejorar su estado de salud, los médicos le solicitan una válvula de presión baja con antibiótico y así pueda mejorar su calidad de vida. Juntos podemos ayudar si llamas al 0133 36 16 46 92 de la Fundación Hospitales Civiles. Llega la jornada 6 en el Ascenso MX. Este viernes 25 de agosto a las 8:30 p.m. Leones Negros contra Alebrijes. Preferente poniente 80 pesos. Zona alta 30 pesos. Asiste con tu familia y hagamos rugir al Jalisco. Te esperamos. Amores. Leones Negros. Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán. Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor, y el lago de Chapala con su ribera es un esplendor. Su amigo Javier de la Cruz les saluda y agradece su amable compañía. 11 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. Buen Ocotlán querido, con su prodigio es todo un primor. Estamos de regreso. El Quicio. Regresamos al Quicio en esta última parte. Y bueno, enviar un saludo también a Jordan Vallarta Espíritu. Él es buen amigo, también colega psicólogo educativo. Él se desempeña también en esta área, directamente en la región Valles, en Ameca. Un abrazo, hermano, también. Y bueno, a poder... hablaban de esta oferta, por supuesto, que se puede dar a nivel lo público, en lo privado, y estamos hablando entonces alfabetización primaria y secundaria. ¿Cómo poder se están haciendo campañas? ¿Cómo se está haciendo esta difusión como para que los jóvenes, adultos y adultos mayores se estén integrando? Okay. Bueno, nuestra función ahí con Abraham como enlace regional, obviamente, pues es generar estos vínculos con empresas, con programas federales, con la sociedad civil en general, con institutos como el Instituto de la Mujer, ayuntamientos, con todo lo que tenga que ver con el rezago educativo, prácticamente seres humanos. Entonces, hace rato, Hugo, me comentabas, me decías, mira, en tal lugar, por ejemplo, puede haber este detalle, y hay ¿qué rubros son? Sí, efectivamente, es alfabetización primaria y secundaria, que son niveles básicos, se les conoce como nivel inicial, que es la alfabetización, intermedio, que es la primaria, y avanzado, que es la secundaria. Entonces, partiendo de esto, las estrategias es empatarnos y a trabajar coordinadamente, lo que platicaban ahorita Abraham y Norma, ¿no? Yo creo que este tipo de trabajos tienen que surgir de manera y en pro de la población. Por ejemplo, el gobierno federal dice, tenemos tal programa, arrójenlo. Y entonces ese programa a lo mejor consiste en dar una beca monetaria a las personas que estudian. Ahorita tocamos el tema de Proma Joven. El Proma Joven es un programa que también es federal, viene de la Secretaría de Educación Pública. Consiste en becar a las mujeres adolescentes que estén embarazadas para que continúen con sus estudios y de esta manera se les facilite. Actualmente los Proma Joven, el Proma Joven baja, depende del enlace que haya, puede ser a través del centro de salud o puede ser a través de los DIF, ¿sí? Regularmente. Los institutos de la mujer también los institutos, depende del enlace que lo vaya bajando, y nosotros como INEJAD lo trabajamos a la par, ¿sí? Entonces, en este caso mi labor consiste en empatarme con toda la región, ver quién o cómo vamos trabajando el programa joven para empezar a vincular a todas estas personas, que puede ser un sector vulnerable también, para darles la oportunidad, la posibilidad, una, de continuar con sus estudios, dos, y que creo que es algo que hemos estado sumándole ahora que he estado Abraham y yo trabajando en el instituto, al proyecto de vida, sí, porque ya no se nos queda nada más ya sacaste su secundaria, tienes o puedes trabajar en algo más. No, es qué vas a hacer después, sí. Estamos trabajando en pro de una población o una nación educada, sí, con proyecto de vida y con visión. Entonces, parte de todo esto es
conocer los programas federales, conocer qué es lo que hacen los ayuntamientos, lo que hacen las instituciones, lo que hacen las asociaciones civiles y que podamos hacer un trabajo en equipo. Sí, la sinergia, porque, bueno, por ejemplo, Promo Joven, no solo reciben las chicas la beca, sino que ya se suma Secretaría de Salud, organizaciones civiles, y le dan más a las chicas, ¿no? Sí. Entonces, qué padre sería. Bueno, yo veo una de las causas en Ocotlán, y en un sector en particular, que viene siendo la parte de Riberas, María Esther Zuno, todo ese sector. Hay algo que pasa y es esto de los niños que mencionaba al inicio, ¿no? Pero hay otra situación y que va esto de sumar. Las familias, por ahí, no recuerdo el inventor de esta frase de la pobreza no es falta de dinero, sino falta de ideas y de pensamiento, ¿no? De conocimiento. Y entonces nuestras familias se están centrando en lo económico. Entonces, qué padre sería que en estos grupos se está centrando en lo económico, por lo tanto la inserción laboral de los niños, ¿no? A temprana edad, que esto los llega a ser parte de este rezago. Entonces, qué padre sería que en estos grupos que empiezan a educarse, ¿no? Que empiezan a formarse, alguien más sume, como ahora sí que esta sensibilización sobre la necesidad y el derecho que es para sus niños tener educación, y no, que es otro derecho humano. Exacto, y más allá de que no estén igual que esos papás o esos jóvenes que van a formar esos grupos, sensibilicen a sus familias de lo delicado y de las consecuencias que trae la inserción laboral de nuestros niños, porque DIF, por ejemplo, aquí ha tratado de combatir o de hacer campañas y ha sido muy difícil porque se han topado con la delincuencia organizada. Entonces, es un tema delicado, sí, es riesgo, sí, pero hacer esa sinergia, Oscar, ¿no? Abraham, Hugo, todos, creo que sería no solo no tienes la educación básica, aquí la vas a tener, sino también sensibilízate en lo que estás haciendo en tu casa con el trabajo infantil y que estás quitando a esos niños de la educación, le estás quitando derecho, pero aparte pues también les estás dando un pronóstico no muy afortunado, ¿no? Sí, creo que es un tema de darle sentido, ¿no? A las cosas que hacemos y que no sea meramente arrojar números, sino preocuparnos porque sea un trabajo de fondo y real. Exacto, una formación. Entonces, sí, es algo multifactorial y es algo que tenemos que irle dando forma, y yo creo que este tipo de mesas de trabajo, como nos ha tocado estar en comités, en reuniones y demás, pues llevan todo este sentido, ¿no, Ivette? Y finalmente, como les comento, y lo decía Abraham, quizás a lo mejor la meta principal será poder escuchar esas historias tan interesantes que tienen que ver más allá de los números y que tienen que ver con la calidad de vida. Así es. Sí. Entonces, y con un proyecto de vida, ¿no? Exacto. O sea, el tema, yo recuerdo hace poco, bueno, también está en el Consejo de Prevención del Embarazo, Oscar, y hemos hecho campañas con Secretaría de Salud, con Educación, los institutos de la mujer, para llegar esta información a las jóvenes, adolescentes y a los jóvenes hombres, con el tema de prevenir y de tener un proyecto de vida, porque pues a lo mejor un embarazo a temprana edad pues va a truncar el proyecto que puedan tener. Por eso era como enamorarlos más de su proyecto de vida, que las cuestiones hormonales que luego a esa edad pues son muy fuertes y están a flor de piel. Claro. Y qué padre antes de irnos que están llamando y compartiendo a través de Facebook. Gracias a nuestro auditorio. Sí, nos llama una radio escucha, dice que, bueno, actualmente los jóvenes que tienen tal vez un nivel económico elevado, no les interesa estudiar y solo acuden a la escuela porque no tienen otra cosa que hacer. Eso me parece, la motivación es importante, y como lo planteaba Oscar, como parte de la formación, no solamente visto desde un derecho humano, el derecho a la educación, sino como una preparación para la vida, pero ya no solamente de manera académica, porque en realidad en la escuela no solamente vemos lo académico, aprendemos a socializar, aprendemos leyes, respeto, reglas, normas, etcétera. Todo esto lo introyectamos como parte de la sexualidad, como parte del complemento familiar, ¿no? Porque también hay que entender que es una célula muy importante. Bueno, antes de retirarnos, de terminar hoy el programa, Abraham, a las personas que se quieren acercar, estamos hablando de los grupos. ¿Qué papeles ocupan? Así es, ¿cómo se pueden acercar? Necesitan? Miren, antes que nada, quiero decirles que hay un 01800, lo voy a decir todo completo, claro. 01800-087-4350, para que
los que no traen oportunidad de apuntar, hablen 01800-087-4350 y ahí les van a dar toda la información. En Casas de la Cultura de la Región, en ayuntamientos, en DIF, están las instalaciones para que sean atendidos. Y lo básico es identificación, comprobante de domicilio, nivel máximo de estudios si lo tuvieran. Y CURP, con eso básicamente, pero ahí reafirman 01800-087-4350. ¿Y los menores de edad? No, esto es para mayores de 15. Es para mayores Recordarles que la actividad más importante del instituto es transferir conocimientos. El transferir conocimiento es lo que le sirve a la gente. Ese es el alma del instituto, y entonces cuando nosotros nos preocupamos por transferir conocimiento, entre todos como sociedad nos vamos a beneficiar de los resultados. La educación es cara, pero es más caro no estar educados. Las consecuencias son fatales. Claro. Papás, mamás y cuidadores, independiente del nivel socioeconómico, hágale saber a sus hijos que es un privilegio la educación. Claro. Hay un programa que se llama 1014, que todavía los atendemos desde 10 años a 14 para que regularicen su primaria. Ok, perfecto. Abraham, muchísimas gracias por acudir y porque hoy nos das luz y también nos haces esta invitación a toda la población a combatir, como tú decías, unidos y unidas todos, por supuesto, este rezago educativo. Gracias a ustedes, compañeros, amigos, y gracias a todo su bello auditorio que los atiende cada vez que están por aquí. Muchas gracias. Ivette. La mejor de las mañanas, mi querido escucha. Oscar González. Nos vemos la próxima.